Muy bien, buenos días. Hoy tenemos un seminario de licenciatura matinal. El título es Exoplanetas potencialmente habitables, propiedades físicas y composición atmosférica. Es presentado por María Eugenia Roth. Pido la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a mi segundo seminario de licenciatura. Este se titula Exoplanetas potencialmente habitables, propiedades físicas y composición atmosférica. Este seminario está enmarcado en lo que es mi trabajo especial de licenciatura, en el cual estoy siendo dirigida por las doctoras Mercedes Gómez y Carolina Chávez. El seminario está estructurado de la siguiente manera. Voy a arrancar con una introducción, luego voy a pasar a hacer una caracterización de las muestras. En la tercera sección voy a presentar los resultados y voy a terminar con las conclusiones a las que hemos llegado y el trabajo futuro. Entonces, para empezar, el interés principal del trabajo especial es la búsqueda de biomarcadores en las atmósferas de ciertos exoplanetas. Esto es debido a que tenemos la hipótesis de que la presencia de vida en un planeta podría generar marcas espectrales, las llamadas biomarcadores, que ya voy a pasar a definir, en las atmósferas de los exoplanetas, como ocurre en la Tierra. Entonces, el objetivo es contribuir a la identificación de estas marcas espectrales confiables en las atmósferas de exoplanetas que cumplan ciertas condiciones de similitud a la Tierra. Esto va de la mano con uno de los intereses centrales de la astrobiología, que dentro de sus enfoques principales está la búsqueda de pruebas de vida dentro del sistema solar y en sistemas extrasolares. En cuanto a la definición de biomarcadores, si recordamos de mi seminario pasado, los biomarcadores se definen como marcas espectrales cuyo origen requiere específicamente un agente biológico. Por otro lado, tenemos una definición menos conservadora que la anterior, que es la de bioindicadores, los cuales son potenciales biomarcadores, pero que también pueden generarse por algún origen abiótico. Dentro de los biomarcadores que se encuentran en la Tierra, tenemos este trabajo del 2018 donde hacen una revisión de los más importantes, destacando que todos los biomarcadores que hay en Tierra gaseosos son producto de manera directa o indirecta de procesos biológicos. Esto quiere decir que, también son producto por parte abiótica, es decir, por algún proceso abiótico, ya sea un proceso geofísico o fotoquímico. Esto da indicios entonces que hasta el día de la fecha no existe un biomarcador gaseoso ideal como tal, sino que se tratan de todos bioindicadores en la Tierra. Dentro de los más importantes tenemos el oxígeno, el ozono, el óxido nitroso y el metano. Si nos centramos en los más importantes y más confiables, y una de mis conclusiones del seminario anterior, es que tenemos a los gases oxígeno y al ozono. El primero, producto de procesos biológicos directos como la fotosíntesis, y el segundo, mediante la fotólisis a partir de la molécula del oxígeno. Ambos gases presentan fuertes rasgos espectrales y también son complementarios, es decir, donde absorbe el oxígeno, no lo hace el ozono y viceversa. Bien, si observamos el espectro actual de la Tierra, mediante simulaciones del espectro terrestre utilizando datos de observación, podemos encontrar algunos gases biomarcadores como el oxígeno, el ozono, el metano y el óxido nitroso. Aparte también tenemos otros gases importantes como los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular y el vapor de agua. Estos gases son estos gases son importantes debido a que mantienen en la Tierra una temperatura superficial ideal, permitiendo la presencia de vida. Es decir, con la presencia de estos gases, la temperatura promedio actual es de 14 grados centígrados, pero si no estuvieran en la atmósfera, la temperatura bajaría a menos 18 grados centígrados. Entonces, en este seminario voy a presentar algunos exoplanetas que cumplen las condiciones de similitud a la Tierra, las cuales son las siguientes. Primero vamos a centrarnos en que las fuentes de energía sean de un tipo espectral que van del rango del F al M, debido a que estas estrellas proporcionan zonas habitables estables durante miles de millones de años, que es el tiempo que les llevó a la vida a surgir en la Tierra. Por otro lado, vamos a centrarnos en que los planetas estén orbitando lo que se define como zona de habitabilidad estelar. En este caso represento esta imagen donde tenemos la estrella central y el entorno alrededor de la estrella que se define como zona de habitabilidad estelar,
permitiendo una radiación adecuada, la cual permite la existencia de agua en estado líquido en la superficie del planeta, y se divide en dos, en una zona habitable conservativa, que se puede observar en color celeste, y una zona habitable optimista, que es más restricta que la anterior. Además, en este gráfico agregamos dos regiones más alrededor de la estrella, esta zona de abiogénesis, por puro interés, no es una zona que vamos a trabajar en este seminario, pero sí que nos llamó la atención, que es la zona donde hay suficiente energía que es necesaria para impulsar procesos químicos que permiten la formación de vida a partir de materia inorgánica no viva. Por otro lado, la región que está delimitada por la línea punteada celeste representa lo que, o limita lo que es la zona de bloqueo tidal, es decir, la región alrededor de la estrella donde el planeta se encuentra en un sincronismo espinóreo. Por último, vamos a concentrarnos en planetas que estén orbitando estas estrellas alrededor de esta zona de habitabilidad estelar, que sean del tipo rocoso, supertierras o candidatos aisiánicos. Brevemente voy a pasar a hacer una descripción de estos tres grupos, centrándome un poco más en los candidatos aisiánicos. Los planetas tipo Tierra, por definición, tienen límites, tienen radios limitados hasta 1.25 radioterrestres y masas que van entre 0.1 y 2 masas terrestres. Estas masas necesariamente tienen que ser suficientes como para que en su atmósfera y en su superficie puedan retener ciertas moléculas orgánicas y nutrientes que son necesarias para que se produzcan ciertos procesos biológicos complejos y estos permitan el desarrollo de la vida. También es necesaria una masa que sea suficiente como para retener una atmósfera y genere una presión que permita mantener agua en estado líquido en la superficie del planeta, y también una masa que mantenga el núcleo fundido y genere un campo magnético protector de eventos energéticos de su estrella. Por otro lado, tenemos las supertierras, que ya son planetas más masivos y de mayor tamaño. El rango de radios, por definición, va de 1.25 a 2 radios terrestres, y la masa entre 2 a 10 masas terrestres. Por último, tenemos a los isiánicos. Estos planetas están en el rango de 1.7 a 3.5 radios terrestres, y sus masas van de 1 a 10 masas terrestres. Estos planetas son una nueva clase de subneptunianos que cuentan con una atmósfera así, rica en hidrógeno molecular, poco extensa, y debajo de esta atmósfera lo que se puede determinar es la presencia de un océano líquido. En general, estos planetas se los encuentra orbitando estrellas de tipo espectral M. Los agregamos a nuestro estudio debido a que artículos de estos años han argumentado que son candidatos óptimos para la caracterización atmosférica y también para la búsqueda de habitabilidad por las condiciones que presentan en su superficie. Si comparamos estos planetas con los mundos rocosos o con los mini Neptunos, similares a los gigantes helados del sistema solar, ambos tipos de planeta presentan una atmósfera muy masiva de hidrógeno molecular que generan en su superficie condiciones extremas, no permitiendo la presencia de agua en estado líquido. No así para los mundos isiánicos, que por su delgada atmósfera de hidrógeno molecular generan temperaturas y presiones superficiales que permiten una envoltura de océano líquido. En cuanto a la zona habitable de estos planetas, observamos en del artículo de Mancusan y colaboradores del 2021, que definen a la zona habitable de los isiánicos considerando condiciones que permiten mantener un océano habitable en la superficie del planeta. En este caso, extraímos esta imagen de este estudio, donde se tiene la masa estelar en función del semieje mayor, y se representa la zona habitable isiánica para diferentes tipos de planetas, considerando la exposición a la irradiancia estelar que tiene cada uno de los planetas. En primer lugar, lo que se puede observar es una zona isiánica regular representada en color celeste. Esta es para aquellos planetas que tendrían condiciones superficiales de temperatura y presión que van en el rango de 273 a 395 Kelvin para la temperatura superficial y presiones menores a los 1000 bares. También se consideran los planetas que están bloqueados tidalmente, y se ha observado, o se podría determinar que las condiciones de habitabilidad en estos planetas se encontrarían en el hemisferio nocturno del planeta.
Para estos tipos de planeta, la zona habitable isiánica se llama zona habitable isiánica oscura y está representada en la imagen por esta franja de color naranja, o bueno, marrón. Y también en este estudio consideran los planetas que están muy distantes de su estrella, cuya irradiancia recibida por su estrella es insignificativa, pero se podría tener en cuenta el calor interno del planeta que podría mantener temperaturas como para mantener el agua en estado líquido en la superficie del planeta. En estos casos, para estos planetas, su zona habitable isiánica se define como zona habitable isiánica fría y está representada en la imagen por un color violeta. Para construir estas zonas habitables, estos autores no solamente tienen en cuenta parámetros estelares, sino también tienen en cuenta modelos atmosféricos para determinar condiciones superficiales del planeta, tienen en cuenta diferentes albedos, coeficientes de dispersión, coeficientes de redistribución del calor, cómo influyen los diferentes niveles de irradiancia estelar a las condiciones superficiales del planeta, y también los flujos internos planetarios. Con todos estos parámetros pueden construir esta zona habitable isiánica, que resulta siendo más extensa, más amplia que la zona habitable terrestre, que solo tiene en cuenta parámetros estelares. Y en este caso está representado por esta franja de color verde más oscuro. Entonces ahora voy a pasar a la segunda sección, habiendo mostrado todas las condiciones que imponemos sobre los sistemas planetarios, y les voy a mostrar los modelos que hemos aplicado para poder caracterizar los diferentes planetas. Para esto tomamos datos del Open Exoplanet Catalog, donde tomamos datos del planeta, de diferentes planetas, considerando la masa, el radio, parámetros orbitales, y también consideramos datos estelares como la masa de la estrella, el radio estelar, su temperatura efectiva y la magnitud J. Además, complementamos datos de la librería Planetary Habitability Laboratory de la Universidad de Puerto Rico, donde se consideran los planetas con mejores condiciones a cero habitables. Para aquellos planetas que no hemos podido tomar el radio de los diferentes catálogos, les aplicamos esta relación de masa-radio. En el caso de los planetas menos masivos, esta ley de potencia que va con la masa a la 0.28, y para planetas más masivos que va con la masa a la 0.59. Entonces esto resultó en este histograma. Lo que presento acá es este histograma de masa planetaria, donde se puede ver representado en color gris todos los planetas del Open Exoplanet, que son más de 5.400. Encontramos que de estos 5.400, solo 401 planetas, representados en color verde más oscuro, están orbitando en algún tiempo de su periodo la zona habitable la zona habitable estelar. Y a partir de las condiciones planetarias hemos encontrado que 71 planetas son supertierras, representados en este caso en color naranja en el histograma, 12 candidatos aisiánicos representados en color celeste, y 30 planetas de tipo tierra o rocosos representados en un color verde. En un total resultaron en 113 exoplanetas para el estudio que tenemos para este seminario. Estos planetas los ubicamos en un diagrama de radio-masa. Encontramos que están ubicados en un cuadrante inferior debido a sus propiedades, y aparte observamos también la referencia de Júpiter y la posición de la Tierra en cruces. Para estos planetas hemos determinado aparte la densidad, encontrando que, como era de esperar, para los planetas de tipo Tierra su densidad es similar a la densidad terrestre, pero para el caso de los candidatos aisiánicos y supertierras, que están representados con puntos de mayor tamaño, las densidades tienen valores de densidad subterrestre. Otro diagrama que construimos es el de masa versus el periodo, donde se representan en este caso todos los exoplanetas del Open Catalog en color gris, Júpiter y Tierra en color naranja y verde respectivamente en forma de cruz, y los exoplanetas de nuestra muestra, para los isiánicos en este caso, consideramos un punto más grande en color celeste, un punto de tamaño medio para las supertierras en color marrón, y para los rocosos un punto de tamaño más chiquitito en color verde.
Quiero aclarar que la referencia de colores para cada una de las muestras va a seguir siendo siempre la misma, para que tengan en cuenta. Entonces, lo que observamos en este caso es que los candidatos aiciánicos se encuentran agrupados en un conjunto de mini Neptunos y presentan periodos que van de 5 a 33 días. Para el caso de las supertierras, ya se encuentran agrupados en un grupo más extenso, abarcando el conjunto de mini Neptunos y supertierras, con periodos que van en el rango de 2 a 636 días. Para el caso de los rocosos, se encuentran en otro subconjunto con masas menores, abarcando los periodos que van de 2 a 449 días. Para observar qué tipo de estrellas estaban orbitando cada uno de estos planetas, es que construimos este diagrama del logaritmo de la gravedad en función de la temperatura efectiva. Todas las estrellas del Open Catalog están representadas en color gris, y también tenemos a modo de referencia esta estrella que representa la posición de la Tierra, del Sol. Entonces, lo que podemos observar en este gráfico es que las estrellas huéspedes de los candidatos diciánicos están concentradas en los tipos espectrales M. Para el caso de las estrellas que albergan supertierras, estos se ubican abarcando los tipos espectrales que van desde el G hasta el M. Y en el caso de los planetas rocosos, se encuentran en general que están orbitando estrellas de tipo espectral más tardío que van en el rango del K al M. Entonces, a partir de datos observacionales, pudimos construir, en este caso, esta métrica y aplicar diferentes modelos para comenzar a caracterizar los planetas. Acá los que les presento es la métrica de espectroscopía de transmisión, la TSM, que es una métrica simple que cuantifica la señal ruido esperada en espectroscopía de transmisión y permite identificar los principales candidatos de caracterización atmosférica. Entonces, lo que le presento en este gráfico es la métrica de espectroscopía de transmisión en función de la temperatura de equilibrio para cada uno de estos planetas. En este caso medimos este TSM, que depende de, como se ve en la ecuación, del radio planetario, la masa planetaria, la temperatura de equilibrio, asumiendo un albedo igual a 0 y una redistribución de calor igual a 1, y también depende de parámetros estelares como el radio de la estrella y la magnitud J. A su vez agrega un factor de escala que depende del radio del planeta e informa valores de señal ruido esperados en programas de observación de 10 horas utilizando el instrumento NIRIS del James Webb. Esta métrica además asume que las atmósferas de los exoplanetas están libres de nubes y que tienen la misma composición atmosférica para planetas en un determinado bin de tamaño. Lo que se puede observar también en este gráfico es la línea roja que representa el umbral que analizan en el estudio de Kempton y colaboradores en 2018 y lo proponen como un buen corte para evaluar la observabilidad atmosférica. En este caso nosotros encontramos que más del 68% de las supertierras caen sobre el umbral, lo cual significa que serían buenos candidatos para la observabilidad atmosférica. Lo mismo ocurre para todos los candidatos aiciánicos y también ocurre para el 60% de los planetas del tipo Tierra. Entonces, a partir de parámetros observacionales, pudimos construir el modelo del escape atmosférico para evaluar la capacidad que tienen los planetas de nuestra muestra en retener la atmósfera. Lo que presento acá es el flujo recibido que recibe cada uno de los planetas de su estrella en función de la velocidad de escape. En la línea sólida negra lo que se representa es el modelo simple de Cosmic Shoreline, el cual divide a los planetas en aquellos de los cuales podrían retener su atmósfera, los que caen debajo de la línea, y en aquellos que no podrían retener su atmósfera, los que caen sobre la línea. Esta Cosmic Shoreline depende tanto de la irradiancia estelar como de la velocidad de escape del planeta. Y en este caso observamos que todos los planetas de nuestra muestra estarían teniendo la capacidad de poder retener su atmósfera y la misma no sería barrida por el flujo, por la radiancia de su estrella albergante. Otro modelo que aplicamos es el escape atmosférico térmico para inferir en primera aproximación cómo es la composición atmosférica de cada uno de los planetas. En este caso utilizamos el escape de Jeans, que se basa en que exoplanetas rocosos y no altamente irradiados
serían más propensos a experimentar un escape atmosférico más lento debido a las velocidades térmicas de las especies atmosféricas. Entonces, a partir de los principios básicos de teoría cinética de gases, es que podemos inferir la composición atmosférica de los planetas. Para esto, utilizamos el modelo de CONATAM, el cual asume que la tasa de escape térmico de las diferentes especies moleculares va a estar definida a partir de la velocidad térmica U, la cual depende de la temperatura de equilibrio del planeta y de la masa de gas. En el estudio de CONATAM y colaboradores del 2020, asumen que la velocidad térmica de la especie molecular tiene que ser mayor a la décima parte de la velocidad de escape del planeta para lograr escapar o tener más probabilidades de escapar de la atmósfera del planeta. Entonces, en este caso, a modo de ejemplo, consideremos la línea del helio, representada por la línea verde, la línea térmica del helio. Entonces, lo que podemos observar en este caso es que, en general, los candidatos aisiánicos y las supertierras tendrían velocidades de escape mayores a la línea del helio, por lo cual esta molécula podría quedar retenida en la atmósfera del planeta. No sucede lo mismo para el caso de los planetas tipo rocosos, debido a que en general caen debajo, lo cual significaría que la molécula tendría más probabilidades de escapar de la atmósfera. Lo que sucede también y podemos observar es que varios caen en el límite, es decir, tienen velocidades de escape en los planetas similares a la velocidad térmica de la molécula. Esto puede indicar que puede existir algún tipo de equilibrio dinámico atmosférico donde algunas moléculas podrían escapar mientras otras se podrían mantener retenidas en la atmósfera del planeta. Lo que es importante destacar, y también se muestra más resaltado en la línea punteada celeste, es la línea térmica del vapor de agua. Es importante considerar que casi todos los exoplanetas, quizás en el límite para TRAPPIST-1d y Próxima Centauri d, están sobre la línea de esta molécula, de la velocidad térmica de esta molécula. Y es importante esto debido a que si un planeta no puede retener vapor de agua en su atmósfera, va a ser poco probable que el planeta pueda retener agua en estado líquido en su superficie. Y el agua es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para que un planeta sea considerado como potencial planeta habitable. Esto mismo lo aplicamos para diferentes moléculas que presenté en la introducción biomarcadoras, y lo que encontramos es que todos los planetas, en general, podrían retener las diferentes moléculas biomarcadoras. Quizás en el límite están TRAPPIST-1d y Próxima Centauri d, que presentarían velocidades de escape menores, y quizás teniendo un equilibrio dinámico con el metano, representada la línea térmica del metano en color celeste, y amoníaco con su línea representada en color amarillo. También a partir de el estudio de Coparapu en 2014 y McIntyre y colaboradores en el 2023, pudimos, utilizando las ecuaciones que presentan en sus estudios, parametrizar las regiones de zona de habitabilidad, cuantificando así los flujos de radiación estelar que inciden y resultan en la zona habitable de Venus, representada en este caso en color violeta, y la zona habitable conservativa u optimista en colores celeste y verde, respectivamente. Lo que sabemos es que la irradiancia estelar afecta directamente las condiciones superficiales del planeta, ya sea por calentamiento directo o por modificación de la atmósfera debido a un escape atmosférico lento. Entonces, lo que podemos aproximar, y es lo que hicimos en este seminario, es que a partir de la posición de cada uno de los planetas, podemos determinar cuál es la radiancia recibida y aproximarlos a los mismos como análogo del sistema solar para determinar las temperaturas y presiones superficiales a partir de parámetros observacionales. En este caso, por ejemplo, entonces lo que hicimos fue clasificar a partir de esta aproximación a los planetas que caen en la región de Venus como análogo a Venus y aquellos que caen en la región de conservativa u optimista como análogo a Tierra. Entonces, para el caso de la presión, por ejemplo, utilizamos esta ecuación. Para determinar la presión superficial, la misma va a depender del planeta análogo al cual se lo esté clasificando, y también va a depender del radio planetario y el radio del planeta al cual se lo está clasificando, resultando en estas dos ecuaciones. Es decir, para los planetas que cayeron en la zona de Venus, vamos a aplicar esta ecuación que se encuentra a la izquierda para determinar su presión superficial, y para los análogos a Tierra, la presión va a ser determinada por esta ecuación que se encuentra a la derecha. Algo similar para la temperatura. Para la temperatura superficial de los diferentes planetas,
vamos a determinarla a partir de la irradiancia que reciben de su estrella y también considerando el albedo del planeta del sistema solar al cual se lo está clasificando, y también vamos a agregar un coeficiente que suma la temperatura superficial del planeta, haciendo de efecto invernadero atmosférico, ya sea de Venus o de Tierra, resultando en estas dos ecuaciones. Entonces, con estas dos ecuaciones, bueno, 4 ecuaciones, lo que podemos construir son los siguientes diagramas de fase que les presento en esta diapositiva. Lo que se tiene acá es la presión superficial en el eje Y y la temperatura superficial en el eje X, determinada para los diferentes planetas, y también lo que se representa es el diagrama de fase para el metano y el vapor de agua. Entonces, lo que se puede observar acá, como línea punteada, es la curva de solidificación que me divide a la molécula en un estado líquido hacia la izquierda y en un estado sólido, líquido hacia la derecha. Otra línea que también se puede observar es la sólida, la cual nos va a dividir a la molécula de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, con esto, determinando la posición de los planetas, podemos inferir cómo va a ser la fase molecular de diferentes moléculas que en este estudio consideramos importantes, como gases de efecto invernadero o gases biomarcadores. Otra aproximación que también hicimos en este trabajo para evaluar cómo cambia la temperatura de equilibrio es aproximar el albedo distinto a 0 y asumirlo igual a análogo a Venus o a Tierra en caso de que se lo clasifique como uno o como otro. Esto lo hicimos en general para observar cómo es el cambio, debido a que en todos los trabajos hasta ahora el albedo siempre se asume igual a 0. Entonces, en este caso voy a presentar los resultados que hemos encontrado para estos 3 tipos de planeta. Tenemos a TOI 270D, TOI 732C, 2 planetas candidatos a isiánicos que se encuentran en la región de Venus, clasificados entonces como análogos a Venus, y también para CAOS 18b, candidato isiánico también, pero que se encuentra en la zona habitable conservativa y se lo clasificó como análogo a Tierra. Para introducir cada uno de los planetas, empecemos con CAOS 18b. Este planeta orbita una estrella de tipo espectral M, su masa es de 8.63 masas terrestres y el radio de 2.61 radioterrestres. El periodo con el que orbita su estrella es de aproximadamente 33 días. Si observamos a partir de parámetros orbitales el recorrido que hace alrededor de su estrella, representado por la órbita en color negra, encontramos que parte de la misma se encuentra orbitando lo que se define como zona habitable optimista. Y también podemos observar en esta imagen que el planeta reside completamente dentro de lo que se define como zona de bloqueo tidal, limitada por la línea punteada celeste o azul que presenté en la introducción. Por lo cual este planeta se lo puede clasificar como isiánico oscuro y sería un planeta que presentaría condiciones superficiales habitables en el hemisferio oscuro del planeta. TOI 270D es otro planeta que está orbitando una estrella de tipo espectral M también, candidato isiánico, presenta una masa de 4.78 masas terrestres, un radio de 2.13 radioterrestres y un periodo con el que orbita su estrella de aproximadamente 11 días. Si observamos la órbita de este planeta alrededor de su estrella, podemos observar por la imagen que orbita completamente fuera de la zona habitable conservativa y que también está dentro de la región de bloqueo tidal, clasificándose entonces como isiánico oscuro. En este caso nos llamó la atención que el planeta esté completamente fuera de la zona habitable conservativa, porque en literatura se lo clasifica como candidato isiánico. Entonces lo que hicimos fue observar su posición en el diagrama de fase del agua. Y lo que podemos observar es este punto destacado que representa la posición de TOI 270D para las condiciones superficiales que calculamos. Y este planeta, por lo tanto, por su posición, reside completamente en la zona donde el agua se encuentra en un estado líquido. Pero entonces también recordamos cómo se definía la zona habitable para estos planetas, donde consideran tanto parámetros estelares como planetarios. Por lo cual nos quedamos tranquilas de que este planeta estaba bien clasificado en literatura como candidato isiánico, pero no tenemos que concentrar solo en los parámetros estelares y su órbita, sino también tener en cuenta parámetros planetarios para poder determinar si está orbitando o no una región donde podría albergar agua en estado líquido en la superficie.
Y por último tenemos TOI 732c. Este planeta también orbita una estrella de tipo espectral M. Es un planeta que tiene una masa de 8.04 masas terrestres, un radio de 2.39 radioterrestres y orbita su estrella en un periodo de 12 días. Si observamos nuevamente la órbita de este planeta, encontramos que orbita completamente la zona habitable optimista y también, por caer dentro de la región de bloqueo tidal, lo podemos clasificar como oceánico oscuro. Entonces, a partir de estas tres ecuaciones, podemos resumir los valores encontrados para cada uno de estos planetas en esta tabla. Y también los podemos comparar con los valores terrestres. Entonces, lo que podemos observar en este caso es que la temperatura de equilibrio, cuando asumimos un albedo igual a 0, para los tres planetas, está en el rango de temperatura de equilibrio que tiene la Tierra. Esto se puede ver mejor en este gráfico donde se representa la temperatura de equilibrio para cada uno de los planetas que estamos analizando y también a modo de referencia la Tierra y Venus. Lo que se representa en esta imagen es en un punto cuadrado, es la temperatura de equilibrio considerando un albedo igual a 0, y en triángulo la representación del valor para la temperatura de equilibrio, pero asumiendo un albedo distinto de 0. Lo que se puede observar a simple vista es que la temperatura de equilibrio es menor cuando se asume un albedo distinto de 0. Y esto es de esperar porque el albedo es un coeficiente que refleja o que nos da el porcentaje de luz que se refleja al espacio y por lo tanto no contribuye al calentamiento del planeta. Así que estos valores eran esperados. Y por otro lado se puede observar que si comparamos las temperaturas de equilibrio determinadas para K2 18b, la diferencia no es tan grande como para el caso de los dos TOI. Y esto es debido a que ambos planetas han sido clasificados como análogo a Venus y el albedo de Venus es mucho mayor que el albedo de Tierra. Si observamos ahora la temperatura superficial determinada para estos planetas, K2 18b cae en el rango de temperaturas superficiales de Tierra, pero en el caso de los dos TOI, las temperaturas superficiales sí son más altas. Para el caso de las presiones, tenemos que los TOI exceden las presiones superficiales de la Tierra, y lo mismo sucede para K2 18b. Si tenemos en cuenta estas dos condiciones superficiales, las podemos comparar con los organismos vivos más extremos que soportan las condiciones más extremas en la Tierra, denominados extremófilos. Estos organismos vivos soportan y crecen de manera óptima bajo temperaturas, presiones y diferentes condiciones extremas que nosotros como humanos no soportaríamos. Lo que se puede observar en este caso es que las temperaturas superficiales exceden los mismos organismos vivos que encontramos definidos como extremófilos en Tierra. Pero hay que tener en cuenta que nosotros determinamos la temperatura superficial de estos planetas considerando la cara irradiada, es decir, determinamos la temperatura para la cara irradiada del planeta. Entonces, si consideramos que las temperaturas superficiales en el lado nocturno serían más bajas, quizás caerían en el rango de estos organismos definidos como extremófilos. Para el caso de las presiones superficiales, encontramos que las mismas, si tenemos en cuenta los errores, sí estarían en el rango de los extremófilos definidos como barófilos o pisófilos, que pueden crecer de manera óptima entre los 0.1 bares y los 1100 bares. Por último, en la tabla se resume el tipo espectral de estrella que orbita cada uno de los planetas, M para los tres, y también cómo se los clasificó a partir de observar el recorrido de su órbita alrededor de la estrella, los tres clasificados como oceánicos oscuros. Entonces, a partir de las condiciones planetarias que hemos determinado para los diferentes planetas y concentrándonos en estos tres que presenté en la tabla, podemos, construyendo estos diagramas de fase, inferir la presencia de moléculas interesantes en la atmósfera planetaria. Y esto lo podemos comparar con observaciones y estudios que hay en literatura. Para esto recordemos un poco cómo es la determinación de las atmósferas de los planetas utilizando el James Webb. Sabemos que cuando un planeta orbita una estrella, en este caso observamos el tránsito de WASP 39b, encontramos que a partir de observar el brillo vamos a observar en el momento del tránsito una caída que se define como curva de luz. Si esta medida la hacemos en diferentes longitudes de onda, lo que vamos a observar son caídas más o menos prominentes
Y cuando se observe una caída mayor, va a significar que hay una molécula presente en la atmósfera del planeta que está absorbiendo la luz estelar. Entonces, para este caso, lo que se hizo en el estudio de WASP-39b es observar el tránsito del planeta en diferentes longitudes de onda, donde se tiene en una la de 4.3 micrones, que es donde absorbe el dióxido de carbono. Entonces, si se refleja en un gráfico la cantidad de luz bloqueada en función de la longitud de onda, lo que se pueden construir son espectros de la atmósfera de los exoplanetas, los cuales vamos a observar que son diferentes picos y van a reflejar las moléculas presentes en las atmósferas del planeta que están absorbiendo la luz de la estrella anfitriona. Entonces, para el caso del primer planeta presentado, KAOS 18b, encontramos que a partir de sus condiciones superficiales, el planeta, destacado acá como este punto que se observa, cae en la región de agua en estado líquido. Recordemos que este planeta es clasificado como candidato oceánico. Entonces, si observamos un estudio de Benek y colaboradores desde el 2019, ellos sugieren que la atmósfera del planeta sería rica en hidrógeno molecular y también observan una presencia de vapor de agua cubierta por los datos del Hubble. Entonces, nosotros lo que inferimos es que a partir de las condiciones superficiales podría existir agua en estado líquido que esté contribuyendo, mediante un ciclo del agua similar a como ocurre en la Tierra, a la presencia de vapor de agua en la atmósfera de este planeta. Un estudio más reciente, del 2023, analiza la atmósfera de este planeta encontrando la presencia de metano, dióxido de carbono y dimetilsulfuro. Para las dos primeras moléculas construimos los diagramas de fase y encontramos que a partir de la posición del planeta, ambas moléculas se encuentran en un estado gaseoso. Para el caso del límite sulfuro, nosotros encontramos la presencia de esta molécula en un estado líquido a partir de las condiciones que medimos, pero estos autores lo que destacan es que la presencia de esta molécula es marginal. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo una detección marginal, pero detección de esta molécula, llamó mucho la atención porque en Tierra es una molécula que en general está producida por fuentes biológicas como el fitoplancton y organismos marinos. Pero si observamos la contribución de cada una de las moléculas a el modelo final que ajusta a los datos, observamos la contribución del metano en color verde, la del dimetilsulfuro en color violeta y la del dióxido de carbono en color rojo. Ambas moléculas están completamente opacando la presencia del dimetilsulfuro, reportándose con un sigma de 2.4 en el estudio de Madan Hussain en 2023. Si observamos, por ejemplo, el metano, su presencia sí es mucho mayor en el espectro, reportándose con un sigma de 5 y para el caso del dióxido de carbono con un sigma de 3. Hay que tener en cuenta que esta molécula también absorbe en regiones del espectro de longitudes de ondas más largas. Por lo tanto, sería interesante, y es algo que van a hacer a futuro estos autores, analizar la atmósfera del planeta en estas longitudes de onda, donde el dimetilsulfuro absorbe y no es opacada por la presencia de otras moléculas, como el metano o el dióxido de carbono. También agregamos el reporte de Benek y colaboradores del 2019 de la presencia de vapor de agua, que lo reportan con un sigma de 3.9. Pasando al siguiente planeta, tenemos TOI 270d. Nosotros encontramos que la presencia de metano, en este caso, va a ser en estado gaseoso. El planeta que estamos analizando es el destacado en este punto acá, en los 3 diagramas. Encontramos que el metano y el dióxido de carbono están en un estado gaseoso a partir de las condiciones que hemos medido, y para el caso del vapor de la molécula del agua la encontramos en un estado líquido. Homer y Mahmouzam en 2024 analizan la atmósfera de este planeta y encuentran la presencia de metano, vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera del planeta. Para el caso del sulfuro de carbono, que está marcado en este triángulo rojo, no hemos considerado el estudio de esta molécula debido a que no se trata de una molécula biomarcadora importante en Tierra, ni tampoco es un gas de efecto invernadero, así que para este estudio no la tuvimos en cuenta. Pero de la misma manera que construimos estos diagramas, se podría construir el diagrama de fase para esta molécula y evaluar si el estado de fase molecular de esta molécula para entender cómo estaría presente en el planeta.
Nuevamente, observando la contribución de cada una de las moléculas, encontramos que el agua, en este caso, es la que queda totalmente opacada por la presencia de metano, pero el metano y el dióxido de carbono sí tienen una buena presencia a partir de las contribuciones de las diferentes especies moleculares al espectro final, reportándose cada una con un sigma de 4.9, 3.6 y 1.6. Por último, para el planeta TOI 732c, lo que hemos encontrado en literatura es el espectro sintético de este planeta, que se simuló a partir de las características esperadas y conocidas del planeta. Lo que se observa es un espectro celeste que representa el espectro del planeta cuando se considera que el mismo no tiene nubes, y el espectro en color gris que representa el espectro del mismo planeta, pero con una adición de capa de nubes. También lo que realizan estos autores es la simulación de observación del James Webb para predecir cómo se verían las diferentes señales espectrales, aplicando capacidades del James Webb como su sensibilidad instrumental, resolución espectral y ruido y tiempo de observación. O sea, en este caso, lo que los autores encuentran a partir de este espectro sintético es la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono, que nosotros las encontramos en un estado de líquido para el primero y en un estado gaseoso para el caso del dióxido de carbono. Y para el caso del amoníaco y metano, los gases considerados biomarcadores, encontramos que la presencia de la molécula en el planeta a partir de las condiciones superficiales estaría en un estado gaseoso para ambos moléculas. Entonces, para resumir un poco el método y también destacar la importancia, hemos analizado candidatos aisiánicos, los cuales por definición tendrían un océano global en su superficie. Y todos los candidatos aisiánicos que hemos analizado, bueno, estos tres, han caído dentro de la región donde el agua estaría en estado líquido. A su vez, la comparación previa de este método con observaciones en literatura nos da cierta confianza como para poder anticipar las componentes que se deberían esperar en las atmósferas si observamos otros exoplanetas. En este caso, muestro el ejemplo de Chaos 18b, presentado hace un instante, donde se observa en literatura la presencia, bajo este estudio, la presencia de metano, que nosotros inferimos también en un estado gaseoso. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es importante analizar las condiciones superficiales para determinar la fase molecular de una molécula en un planeta, sino que también es importante considerar si el planeta va a tener la capacidad de retener esta molécula. Y para el caso de Chaos 18b, tiene suficiente masa como para tener una velocidad de escape grande y que el metano no tenga mucha probabilidad de escapar del planeta, de la atmósfera del planeta. Aparte, este método nos permitiría anticipar, nos permitiría también construir espectros sintéticos de atmósferas de exoplanetas, como el caso de TOI 732c. También nos permitiría, a partir de la inferencia que se harían de las composiciones atmosféricas, construir modelos atmosféricos que se ajusten a datos observados. Y también nos permitiría diseñar futuras observaciones orientadas a buscar específicamente la molécula que se espera encontrar. Entonces ahora, pasando a los resultados y resumiendo un poco lo que estuve mostrando, tenemos que más del 28% de los planetas de nuestra muestra, a partir de su posición en la zona habitable, se han clasificado como análogo a Venus. Y más del 71% como análogo a Tierra, en primera aproximación, ¿no? A partir de las temperaturas superficiales y presiones superficiales, hemos comparado estos valores con los extremófilos encontrados en Tierra, y también a partir de estas condiciones hemos podido construir estos diagramas de fase para diferentes moléculas para inferir la presencia de las mismas, pudiendo confirmar la presencia de especies moleculares cuando las comparamos con espectros de literatura. En cuanto a los biomarcadores o gases de efecto invernadero que presenté en la introducción, encontramos que el metano es una molécula que estaría presente en los dos espectros observados para Chaos 18b y TOI 270d,
y también se esperaría que sea encontrado porque se lo puede observar en el espectro sintético de TOI 732C. Lo mismo sucede para el metano, para el caso de TOI 732C, y el límite sulfuro por ahora tiene una detección marginal en la atmósfera de KAOS 18b. En cuanto a los gases de efecto invernadero, se encuentra que el dióxido de carbono y el vapor de agua serían los gases que estarían presentes en las dos atmósferas observadas de los dos primeros planetas y en el espectro sintético de TOI 732C. Si observamos la detectabilidad la significancia para cada una de las moléculas, para el caso de los espectros observados, encontramos que los que tienen mayor sigma son el metano y el dióxido de carbono. Pasando entonces a las conclusiones, lo que hemos hecho en este seminario fue hacer un filtrado de los diferentes exoplanetas para considerarlo que tengan condiciones similares a Tierra, centrándonos en aquellos que sean similares a tipo Tierra, rocosos o candidatos aisiánicos, y encontrando una lista de los exoplanetas más prometedores para la búsqueda de biomarcadores. También a partir del cálculo de la métrica espectroscópica de transmisión, pudimos determinar cuáles de los planetas de nuestra muestra serían los mejores candidatos para futuras observaciones de caracterización atmosférica, dentro de los cuales más del 68% de las supertierras, todos los candidatos aisiánicos y el 60% de los rocosos tendrían un TSM que los haría planetas considerables como para su observación atmosférica. También realizamos una caracterización de las muestras, aplicando diferentes modelos como el de escape atmosférico no térmico y térmico, y también observamos su radiancia a partir de la posición que tienen los planetas en la zona habitable estelar. Este último parámetro nos permitió agrupar a los planetas en dos categorías según su similitud a Venus o a Tierra. A partir de esto encontramos que más del 28% se podría clasificar análogo a Venus y más del 71% como análogo a Tierra a partir de la radiancia que reciben, lo cual nos permitió caracterizar mejor las condiciones superficiales de los planetas respecto a métodos tradicionales que solamente se basan en los parámetros terrestres. Entonces, con esta determinación de presión y temperatura superficial, pudimos inferir la presencia de agua en estado líquido en 3 de los planetas y también confirmamos la existencia de diferentes moléculas gaseosas previstas en nuestro estudio cuando los comparamos con espectros disponibles en literatura. Además, también identificamos que dentro de los biomarcadores o bioindicadores, mejor dicho, encontrados, el metano sería el que estaría presente en las atmósferas de los exoplanetas estudiados, y también sería el más detectable por sus fuertes rasgos espectrales. Para el caso de los gases de efecto invernadero, el que presentaría mayor detectabilidad sería el dióxido de carbono. Como trabajo futuro, pretendemos hacer un análisis similar para los planetas que se presentan en la tabla, debido a que los mismos presentan espectros analizados en literatura. Lo que pretendemos hacer entonces es inferir las composiciones de los planetas y contrastar los resultados con los espectros analizados para evaluar la precisión del método, y también aplicarlo no solo a planetas que sean candidatos aisiánicos, sino también, como se puede observar en la tabla, del tipo rocoso, supertierra y hasta neptunianos, que están orbitando estrellas de tipos espectrales más tempranos como G y K. A partir también de del análisis de las atmósferas de estos exoplanetas, vamos a poder identificar los biomarcadores confiables cuando estudiemos la presencia de diferentes moléculas en distintos tipos de planetas. Estas son las referencias y muchas gracias. Encuentra su dinamita favorita. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, abrimos el espacio para preguntas y comentarios.
Gracias, Euge. Yo tengo una duda desde medio de la ignorancia, pero cuando hablaste de los tipos espectrales típicos de cada de las tierras, supertierras y ciánicos, hablaste de que las tierras, los rocosos, son de tipo KM. ¿Cuál es la limitación para... Acá, no, en el principio, cuando... en la introducción capaz, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, ok, ok, bien. Sí, Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la limitación? O sea, si hay alguna limitación para encontrar planetas rocosos que tengan estrellas de tipo G. O sea, Eh, cosas como sistemas más parecidos a los nuestros, al nuestro. claro, estamos limitados por la instrumentación, básicamente. O sea, son planetas muy chiquitos Sí. que están orbitando estrellas muy brillantes. Ajá. O sea, lo que se ha encontrado muchos son planetas más masivos como Hot Júpiter y de ese estilo. En tipo G. En tipo G, claro. Pero los planetas rocosos, y por eso dije en general, tenemos estos dos que estarían orbitando estrellas más con temperaturas efectivas más grandes, más altas, pero está complicado por el tema de los instrumentos. Sí, todavía no está siendo muy posible. Gracias. ¿Quién más? Hola, Euge, gracias por el seminario. Me interesó la parte en la que mostrabas esta velocidad de escape de los Sí. diferentes átomos o moléculas, ¿no? Sí, acá. Vos decís que, o mencionaste esto de que hay muchos que caen sobre estas líneas, entonces como que puede estar jugando algún tipo de equilibrio o de un estado de equilibrio de estas atmósferas que llevan estos puntos a estas líneas, ¿no? ¿Han visto un poco más o hay a trabajos al respecto, ¿no? De qué serían estas coincidencias? Si entendí tu pregunta, creo que o sea, lo que nosotros hicimos acá fue una aproximación simple para determinar cuáles moléculas podrían ser retenidas y cuáles no, a partir de datos observacionales como que pudimos sacar de los catálogos, como la masa y el radio del planeta. Si queremos hacer un estudio más específico de qué moléculas estarían retenidas, por ejemplo, en el caso del helio, tendrían que aplicarse modelos más sofisticados. O sea, esto como en primera aproximación, como para tener una inferencia, pero yo creo que hay estudios, pero la verdad que no lo sé y creo que, no sé, bueno, Caro, no está, la otra Caro, creo que hace algo de escape atmosférico de diferentes moléculas, pero la verdad que sale de este trabajo. ¿Alguien más? Ajá. Tenía una duda, o sea, ustedes están dividiendo los planetas tipo Tierra. Sí. Tiene que ser, digamos, ¿hay alguna forma de hacer alguna especie de inferencia de un continuo del albedo para los planetas con los parámetros que ustedes tienen, o sea, observados? Claro, por ejemplo, bueno, en este caso estuvimos con planetas lisiánicos y el albedo de esos planetas siempre se asume igual a cero, todavía no se conoce. Por eso lo hicimos como aproximación, pero no es algo que esté en este trabajo bien determinado, o sea, es como para ver cómo cambia, pero todavía no se conoce, o por lo menos yo no desconozco. No sé si Caro tiene algo para... Claro, la aproximación que hicimos fue respecto a la irradiancia que reciben, nada más. Si hay algo continuo, no, la verdad que no, desconozco. Claro. Hola. Hola. Me encantó tu seminario, sumamente interesante. Tenía una pregunta nomás. Si en los planetas oceánicos con bloqueo tidal hay alguna forma de modelar las temperaturas en la zona oscura. Sí, sí tiene que haber. Pero Okay. bueno, sí, no, yo creo que sí, pero no sé. Acá gracias Marco. Marco dice que sí. Créele.
Muy buena tu charla, realmente Gracias. pregunto de la total ignorancia. En estos mundos ICEAN, digamos que tenés, primero veo una selección en términos que salen algunos muy medios congelados y otros casi hirviendo los océanos, ¿no? Sobre las dos líneas de borde del diagrama de fase, ¿no es cierto? Del Sí. agua. ¿Eso es por alguna razón particular, digamos, o por qué está esa selección? ¿Por qué la selección de los planetas? No, digo, porque en general en el diagrama te aparecen sobre las dos líneas que dan el intercambio de fase, nada en el medio, por eso me llamó mucho la atención, primera cosa. Y segunda, Sí, está bueno, todos sí. estos que la mayoría los tenés en el lado calentito, digamos, supongo que por la cuestión tidal que están fijos, ¿no? Con una cara Claro. hacia la estrella. Sí, está buena la pregunta. En estos bichos que son tan calentitos, uno no esperaría mucho vapor de agua en la atmósfera, en términos de que, qué sé yo, se forman nubes del lado caliente que migran, no sé, hacia el frío. No me quiero imaginar la climatología de la cosa, pero digo, ¿no debería uno esperar un albedo alto por el hecho de que el océano está tan caliente? Digo, son Sí, se muchos debería grados, ¿no? esperar, sí. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué esta división? Es por la aproximación que tomamos. O sea, a estos que caen acá, fíjate que acá está la cruz que representa a Tierra, están todos clasificados como análogo a Tierra y todos los que caen de este lado están clasificados como análogos a Venus. Entonces, esa es la primera distinción que nos hace que ciertos planetas caigan en un lugar o en otro. Estudios que no hacen esta división y lo determinan a partir solo de parámetros terrestres, hace que todos los planetas caigan acá alrededor. O sea, hay más objetos ahí, digamos, sin no hacer claro. la división. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? La del No, vapor digo, de si agua. tenés el océano tan caliente, al menos de una cara, ¿no deberías tener una capa de nube importante que aumente el albedo? Claro. Lo que entiendo es que si tendrían un océano global y estarían completamente irradiados, podría haber vapor de agua que está contribuyendo a la atmósfera del planeta, pero también la radiancia de la estrella, al estar tan cerquita, podría dividir a la molécula de agua en dos y eso estaría produciendo que la atmósfera esté compuesta en su mayoría por hidrógeno molecular, que por definición tienen la atmósfera rica en hidrógeno molecular. El mundo raro, buenísimo. Sí, es rarísimo. Gracias. Ya, güey. Muy bueno el seminario. Yo tengo una duda, pero a lo mejor puede ser que tenga un problema conceptual con estas cosas. Y viene referido a cuando más al final estabas analizando los mundos isiánicos y ya habías concluido previamente que eran isiánicos oscuros. Así, ¿no? Sí. Entonces estabas analizando por el tema de presión, por el tema de temperatura superficial. Y era como estabas analizando después extremófilos, creo que era lo... Y una de las condiciones era de las temperaturas. Sí. Y decías que del lado oscuro seguramente se cumplen esas condiciones, pero no del lado que está bloqueado, o sea, del lado que está constantemente siendo irradiado por el sol. El tema es que no habían como unos cálculos previos que se hacían en función del flujo que... O sea, el problema, no había unos cálculos previos que estaban referidos al flujo que recibía el lado caliente el lado caliente no, el lado iluminado del planeta y con eso hacías otros análisis, pero luego tenían en cuenta, para tener en cuenta la vida, están teniendo en cuenta la otra. Claro. O sea, mi pregunta en realidad, para traducirle y hacerlo más simple, no sé, a lo mejor no se tendría que hacer de nuevo todo el análisis, pero estás teniendo en cuenta que no va a llegar flujo de la estrella. Sí. Eso se debería hacer, está bueno, pero en este trabajo solamente consideramos los datos que hay en las librerías, Exoplanet Catalog o la otra que presenté de la Universidad de Puerto Rico. Entonces con esas podemos determinar las condiciones superficiales a primera aproximación y las podemos determinar para el lado en el caso de la temperatura, para la cara irradiada, porque estamos usando el flujo estelar que estaría
dándole directamente a la cara que da a la estrella. Sí, podríamos hacer los cálculos para evaluar cómo serían las condiciones superficiales en el hemisferio oscuro y ver cómo caería en el rango de los extremófilos. Eso estaría bueno, pero creo que no, o podría ser una buena sugerencia. Claro, también hay que tener en cuenta si la redistribución de calor. Se considera que en esos planetas sería muy baja, entonces habría que también evaluar cómo sería, modelar cómo sería eso para poder tener las condiciones superficiales del otro lado. Sí, es como bastante. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, María Eugenia.